Las altas temperaturas también los pájaros las notan y los golpes de calor pueden llegar a ser peligrosos para nuestros pájaros. En este vídeo vamos a hablar acerca de qué efectos puede tener un golpe de calor en nuestros pájaros y qué medidas podemos implementar en nuestros aviarios para evitarlos o reducir al máximo los riesgos. El golpe de calor se puede definir como un shock debido a una subida fuerte de las temperaturas en un momento determinado, y esto es algo que suele suceder durante las llamadas horas de calor que se producen durante el verano. El efecto más directo de un golpe de calor en los pájaros sería la deshidratación, que lo que puede provocar es directamente la muerte del animal, o potenciar, que esto es algo que muchos no lo saben, cualquier estado patológico que se pueda desarrollar posteriormente. Pero luego también tenemos que considerar otros efectos quizá no relacionados de forma tan directa, como son la alteración en la digestión que se produce, cambios comportamentales que lo que pueden provocar es un aumento importante del picaje, o por ejemplo una aceleración de la frecuencia cardíaca, y esto, que normalmente no le damos importancia a nave, sí que hay que considerarlo, puesto que puede provocar muerte súbita. Si de por sí la frecuencia cardíaca de nuestros pájaros es muy acelerada, es muy elevada, vamos a sumarle el aumento de calor que se produce en este momento, y a su vez vamos a sumarle el aumento, pues por ejemplo, por una situación estresante como pueda ser capturarlo para cualquier cosa. Puede ser, en este sentido, una ecuación fatal para nuestros pájaros. La típica imagen por un golpe de calor en nuestros pájaros puede ser este ejemplar que estáis viendo ahora mismo, de amarillo mosaico de este año en plena muda. Observamos perfectamente cómo separa mucho las alas del resto del cuerpo, fijarse en la separación que se produce entre los hombros y el cuerpo. Observamos también que presenta la boca abierta del ejemplar, lo que muestra que evidentemente hay unas temperaturas muy altas. Los ojos los muestra entreabiertos, no los muestra, digamos, tan abiertos como normalmente los tienen. Y en muchos casos podemos observar incluso una posición que llamamos ortopneica, que es una posición que parece que los pájaros se encuentran como tumbados, como estirados, y lo que facilita en ese tipo de posiciones es que el aire entre a los pájaros. Esto es el típico ejemplar con muestra de síntomas de calor, aunque podemos ver que dentro del voladero también podemos ver otros ejemplares con unos síntomas parecidos. Sobre todo lo más llamativo es esa separación que se produce entre lo que es las alas y lo que es, digamos, el cuerpo del animal, y ese aspecto como estirado que podemos observar en el ejemplar. Aquí estamos viendo uno que presenta la boca muy abierta, se observa perfectamente cómo la abre, y ese otro ejemplar que hemos visto antes con los hombros perfectamente sacados hacia afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer para luchar o al menos contrarrestar los efectos y los riesgos de que se produzca un golpe de calor? Aquí van varios consejos rápidos. El primero, importante, durante los días de calor, si nuestro criadero acumula temperaturas muy altas, lo primero que conviene hacer es reducir las visitas al mismo. Por supuesto, darles a los pájaros los cuidados diarios, pero cuanto más relajados estén los pájaros, mejor. Evitar, por supuesto, cogerlos durante estos días, con lo cual todas las tareas que tengamos que hacer en el criadero de separar pájaros de un lado a otro, cogerlos en la jaula, cogerlos para, por ejemplo, desparasitar, hay que intentar realizarlas en periodos donde las temperaturas sean más bajas, o al menos, si lo hacemos en una época de ola de calor, hacerlo en horas donde la temperatura no sea tan alta. Luego la deshidratación, hay que prevenirla sí o sí, y para ello es muy importante que tengan primera disposición bañera, incluso de continuo durante estos días, y más importante aún, y lo hacen muy poquitos criadores, ponerles electrolitos en el agua de bebida. Recordar siempre que la deshidratación no es solo perder agua, es un proceso bastante más complejo. Hay muchos más elementos ahí, con lo cual solo con la reposición de agua muchas veces no vale, pero muchas veces es conveniente utilizar productos electrolíticos. Un suero fisiológico oral con glucosa nos viene de perlas durante estos días, lo podemos encontrar en casi cualquier sitio. Hay criadores que incluso directamente les ponen acuarios o cualquier otro tipo de refresco electrolito. Yo no los recomiendo, no son tan buena opción, incluso prefiero que se utilice en fórmula para hacer suero casero, como por ejemplo tenemos en uno de los vídeos del canal que hace poco hicimos hablando sobre cómo hacer un suero casero fácil, pero si utilizamos estas fórmulas sencillas de ponerles acuarios o ponerles otro tipo de refresco, siempre es conveniente reducirlos con agua. Y si no, otra opción evidentemente lo que podemos hacer es simplemente ponerles a los pájaros agua limpia y fresca durante estos días, así de simple, pero garantizando siempre, eso sí, que los pájaros tengan agua a voluntad. En cuanto a frutas y verduras, pues ahora vemos. La dieta es sin duda otro de los puntos donde podemos actuar durante estos momentos de golpe de calor. En cuanto a frutas y verduras, lo que decíamos, las frutas y verduras siempre van a ser un complemento perfecto para estos días porque tienen esa capacidad de refrescar. El pepino, por ejemplo, que no lo tenemos aquí, pero el pepino, por ejemplo, es un producto que les encanta y es una de las verduras más refrescantes que pueden tener los pájaros, pero prácticamente todas les valen para este fin. En cuanto a la dieta, también podemos reajustarla un poquito y cambiar algunos aspectos de la fórmula y, por ejemplo, utilizar durante estos días semillas ligeras a modo de golosina, a modo de complemento, que tengan un efecto refrescante, que existen muchas. Una de ellas, por ejemplo, es la avena. La avena continuamente la asociamos a invierno, continuamente la asociamos a engordar a los pájaros, a prepararlos para la cría,
pero la avena es una de las semillas más buenas para utilizar durante el verano, porque tiene un contenido muy bajo en grasa, son muchos hidratos de carbono, pero tiene un cierto efecto refrescante que les va a venir a los pájaros. Incluso suministrada a voluntad puede ser muy útil durante estos días. Y más consejillos, cuidado con la gente que es muy amiga de cambiar a los pájaros de sitio, sobre todo gente que tiene pájaros como mascota. Es lógico pensar que en vez de tener los pájaros en la calle, lo meto en casa y así el pájaro se encontrará mucho mejor, pero no siempre es así. Puede ser que el pájaro esté incluso mejor en la calle por el efecto de reducción de temperatura que puede provocar el viento. Lo que siempre hay que tener claro es que hay que evitar durante estos días exponer a los pájaros al sol.